continuamos una vez más este programa, El Séptimo Arte. En esta ocasión quisimos hablarte sobre las 5 películas más caras del mundo. Número 6, Metrópolis. Sí, además de ser una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, Metrópolis también fue uno de los films más caros para su época. Dirigida por Fritz Lang en 1927, Metrópolis fue pionera en la creación de varios efectos especiales que se siguen usando incluso hoy en día. La película no solo fue carísima, sino que también fue dificilísima de realizar por el tema de los efectos, y no solamente por eso, también fue un gran desafío para los actores. Piensen que la mayoría de ellos no tenían casi nada de experiencia en actuación y muchos tuvieron que hacer escenas muy riesgosas y bastante complicadas. Metrópolis tardó más de un año en hacerse y, aunque no me crean, recibió pésimas críticas en sus primeras funciones. Esto a Fritz Lang lo decepcionó tanto que llegó a despreciar la película, quizás sin saber que hoy en día es recordada como una de las mejores películas de ciencia ficción y uno de los grandes clásicos del cine mudo. Número 5, Duel in the Sun, o Duelo al Sol, es un western del año 1946 dirigido por King Vidor y producido por David O. Selznick. De entrada, la película contaba con grandes estrellas de la época como Joseph Cotten, Jennifer Jones, Gregory Peck y Lillian Gish. El presupuesto de esta película fue de, escuchen bien muchachos, $6 millones. Y ustedes me van a decir, bueno Nico, con eso se hace una película independiente hoy en día, pero tienen que pensar muchachos que esto era el año 1946. En esa época, ¿saben cuánto salía a hacer una película taquillera? $150.000, o sea, 40 veces menos. Y hablando de esa época, David O. Selznick quería que Duelo al Sol supera lo que fue uno de sus mayores éxitos de producción, Lo que el viento se llevó. Esa seguro la conocen, ¿no? Lamentablemente, la película no tuvo muy buenas críticas, pero fue un gran éxito de taquilla, con lo cual Selznick pudo recuperar su inversión. Muy bien, Selznick, muy bien. Número 4. Ben-Hur es una película del año 1959 que está basada en una novela de Lew Wallace del año 1880. Esta película fue anunciada en el año 1952 y supuestamente iba a tener a Marlon Brando en el papel principal. Ahora escuchen, el rodaje arrancó en el año 1955 con un presupuesto de $7 millones, lo cual para esa época era una barbaridad. Y lamentablemente, por tema de producción, el rodaje se tuvo que cancelar a los 6 meses de producción. Me querés matar. Ahora fíjense qué interesante, en 1958 Metro-Goldwyn-Mayer decidió retomar el proyecto con otro elenco y más dinero aún. La película empezó costando 7 millones, luego 10 millones y para cuando todo parecía estar listo, cerró con 15 millones. Una cifra que superaba ampliamente todas las producciones de esa época y la convirtió por varios años en la película más cara de la historia. 15 millones. Cerca de los años 60 era una cifra incalculable, ¿sí? Estamos hablando de proporciones abismales para lo que era en ese momento hacer una película taquillera. Ahora, sin embargo, la que viene ahora le ganó por muchísimo. El número 3 de esta lista es Cleopatra. ¡Cleopatra! Sí, señores, Cleopatra fue hecha en el año 1963 y escuchen bien, ajustada a la inflación de hoy en día, Cleopatra sigue siendo la película más cara de toda la historia. Sí, señores, le gana Transformers, le gana Avatar, incluso le gana al número 1 de esta lista, pero como lo estamos haciendo por época y más o menos ajustando los números, bueno, está en el puesto número 3. Ahora escuchen bien, lo gracioso de esta película es que arrancó costando $2 millones, cosa que para esa época ya era un número más normal. Dirigida por Joseph Mankiewicz, un gran director de esa época, y protagonizada por Elizabeth Taylor, el presupuesto de Cleopatra comenzó a crecer debido a los costos de producción, los grandes sets y los contratos con los actores. En un momento, Elizabeth Taylor, que era la protagonista, sufrió una operación que casi la mata. Sí, casi acaba con su vida, obligando a que la película fuera cancelada. Pero no se preocupen amigos, Elizabeth Taylor se mejoró, la película se pudo rodar y todo terminó muy bien. Salvo los números. La película pasó de costar $2 millones a, escuchen bien muchachos, escuchen bien, 44 millones. Sí, esto para la época era no una barbaridad, esto ya era colosal, sí, era enfermamente alto. Incluso hoy en día ajustamos eso de la inflación y es altísimo el precio. Recuerden que la película que estaba en el puesto anterior fue hecha 5 años antes y su presupuesto, que ya era considerado altísimo, era 15 millones.
más o menos 3 veces menos. ¿Entienden? Era enorme el de Cleopatra, 44 millones. Pero eso es una de las películas más caras de la historia y también está en el puesto número 3. Pero por suerte, Cleopatra no solo fue una de las películas más caras de la historia. A pesar de las críticas no muy buenas que recibió, el film fue un gran éxito de taquilla, logrando sumar unos 57 millones de dólares en total. Así que Mankiewicz, la sacaste redonda, muy bien, te felicito, número 3. Sí, ya nos estamos acercando un poquito más a nuestra época, estamos hablando de los años 90 más o menos, y ¿qué película podía ser la que ocupe el puesto número 2? Les voy a dar una pista. Era una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y dirigida por James Cameron. La Terminator 2. No, no, señores. Terminator 2 fue una película carísima para su época. Se hizo en el año 1991 y fue dirigida justamente por James Cameron y por Arnold Schwarzenegger. Ahora, parece que al tipo no le alcanzó con que esta película fuera de un presupuesto altísimo. No. 3 años después, en 1994, James Cameron dirige lo que en ese momento sería la película más cara de la historia, True Lies, Mentiras Verdaderas, que costó alrededor de 100 millones de dólares. Una pregunta, James Cameron, decime, ¿cómo es que Terminator 2, una película de explosiones por todas las y cosas así, no le ganó a True Lies? Que querías inflar el presupuesto a propósito para romper el nuevo récord. ¿Viste? Cuando vos jugás a los jueguitos y tenés el nuevo récord más alto y después lo querés romper y haces todo para romperlo, no importa cuál sea la situación, ¿viste? Y el tipo, ¿por qué? Bueno, pero sí, era obvio que James Cameron iba a estar en el puesto número 2 o que por lo menos tenía que aparecer en esta lista. Sin embargo, el puesto número 1, que se acerca más a nuestra época, tiene un precio un poquito más alto. Ya estuvimos viendo películas desde principio del siglo hasta los años 90. Pero ¿cuál es la película más cara de estos últimos años? Avatar. Ahí nos quedamos medio cortos. Transformers. Casi. Pero las explosiones no cuestan tan caras como uno piensa. Escuchen, chicos. La película más cara de nuestra época, sí, la película más cara del mundo de esta época, es nada más ni nada menos que Piratas del Caribe en el fin del mundo. ¿Por qué esta es la película más cara? Habría que preguntarle a los productores. Sí, la tercera parte de una trilogía, los actores ya podían cobrar lo que querían, está llena de efectos especiales. Bueno, más o menos lo mismo que cualquier tanque Hollywood hoy en día. Sí, en cualquier momento le gana otra, pero de todas maneras, hoy en día, hasta el día de hoy, año 2014, Piratas del Caribe en el fin del mundo es la película más cara que se hizo en la historia, costando alrededor de 450 millones de dólares. De todas maneras, yo quiero que quede algo claro, porque después me van a decir, Nico, pero todas las películas que se hacen hoy en día son carísimas, ¿sí? Y esto, bueno, justamente se viene haciendo desde principios del siglo, ¿sí? Todas las películas que se fueron haciendo en la historia del cine tendieron a ajustarse a los precios de la película más cara de la historia en ese momento. Por eso cada vez fueron aumentando más y por eso cada vez se hicieron producciones más grandes y los actores cobraron más y toda la historia que nosotros conocemos. ¿Sí? Recuerden chicos, que si bien Piratas del Caribe está en el número 1 por la época y por los números, ajustada a la inflación, Cleopatra seguiría siendo hoy en día la película más cara de la historia y se hizo hace como 50 años ya. O sea que estamos hablando de película que se hizo hace millones de años y sigue siendo más cara que Piratas del Caribe hoy. O sea que sí, se hacían películas caras hoy, se hacían películas caras ayer y se siguen haciendo películas caras de todo el universo y toda la vida, ¿sí? Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo programa.